Bueno, como me han pedido cómo introducir un patrón de sombras en C3X, vamos a hacer un pequeño vídeo introduciendo la metodología. Vamos a hacer tres ejemplos de más sencillo a más complicado, más complejo, ¿vale? Para que podáis entender cualquier tipo de situación a la hora de introducir un patrón de sombras. Vale, bueno, cuando entréis en el C3X, en el apartado de introducción de patrón de sombras, bueno, aparece el nombre del patrón de sombras y para introducir el nombre que le asignemos a ese patrón, pues por ejemplo una fachada o una ventana, pues el código que mejor podamos identificar. Y bueno, aquí tendremos los patrones de sombras que tenemos ya creados. Bueno, y nos aparecerá la carta solar donde aparecerá la sombra que vamos a generar mediante azimut y elevación o inclinación. Vale. Bueno, hay que rellenar estos valores, pero a medida que vamos rellenando se nos va creando la sombra en el dibujo, ¿vale? Para que tengamos una idea y sea un poquito más intuitivo, ¿vale? Añadir, ¿ves? Aquí nos aparecería si introdujésemos un azimut de menos 135, que sería este punto, con una elevación de 90. ¿Vale? Se nos crearía una sombra completa, de menos 135,90 a 135,90. Entonces vamos a verlo con un ejemplo, en este caso sería, nuestro edificio objeto sería este, y nuestro edificio que nos crea sombra, pues sería el edificio de sombra, con una orientación a sur. Bueno, para hacer, pues, como podemos entender, esta dirección sería este, esta dirección sería oeste y norte. Pues como entendemos, por la carta solar, pues el sol saldría por este, iría elevándose para llegar a su punto más alto en sur y bajaría por oeste. Por lo tanto, en la carta solar, si la ubicación fuese esta, pues entendemos que nos crearía una sombra más o menos por aquí. ¿Vale? Pues para calcularlo e introducirlo exactamente, pues tendríamos que venirnos aquí al siguiente paso. Bueno, hay que decir que el edificio que nos crea sombra es bastante más alto que el edificio objeto. Vale. Para el azimut, para introducir los datos de azimut, a lo que se refiere es el ángulo que se crea desde sur, que sur siendo cero. ¿Vale? Entonces, cualquier ángulo hacia este se tendría que poner con un valor negativo. ¿Vale? En este caso tratamos de identificar los puntos más elevados del edificio que nos crea la sombra. ¿Vale? En este caso sería A y B. ¿Qué ángulo forma el punto A con respecto al sur o a cero? Pues nos iríamos al centro del edificio y cogeríamos el ángulo que forma con respecto a sur. ¿Vale? En este caso, como es hacia la derecha, hacia este, sería menos 75. Entonces podríamos introducir menos 75 en el primer punto. Para obtener el segundo punto, ¿qué ángulo crea el punto B con respecto al sur de nuestro edificio? Pues 57. Pues iríamos al azimut 2 del punto 2 e introduciríamos menos 57. Ahora, para la elevación, tendríamos que ir a las alturas. ¿Vale? En este caso, nosotros partiríamos del centro de nuestro edificio. ¿Vale? Bueno, esto es unas líneas auxiliares que me he puesto yo. ¿Qué altura tiene el punto A y el punto B con respecto al centro de nuestro edificio? Pues en este caso, 12 metros de altura.
de diferencia con respecto al punto sobre el que estamos observando. Para obtener la inclinación, pues tendríamos que coger estos 12 metros de altura y en planta la distancia. Bueno, en este caso vamos a empezar por el punto A. ¿30? ¿A qué distancia está? En el plano horizontal, nuestro punto A. ¿Y en qué distancia está en el plano vertical, nuestro punto A? Pues con estos dos valores, 30 y 12, diríamos, vale, partiendo desde el punto, del observador, nos alejaríamos 30,0244 y nos elevaríamos 12 metros. Entonces, el ángulo que se forma desde donde estamos observando al punto A sería de 22 grados. Y a esto se refiere la inclinación o la elevación. ¿Vale? Desde el punto de vista del observador hasta el punto A, ¿qué ángulo hay respecto a la horizontal? ¿Vale? En este caso serían 22. Iríamos a C3X, introduciríamos 22. Para el punto B, pues haríamos el mismo procedimiento. ¿Qué distancia hay en el plano vertical hasta el punto B, en el plano horizontal hasta el punto B? ¿Y qué distancia hay en el plano vertical hasta el punto B? Pues con estos dos valores calcularíamos. En la horizontal 14,7681 y en la vertical 12 metros. Calcularíamos el ángulo y serían 39. Esta sería nuestra elevación que introduciríamos en el C3X. Vendríamos aquí e introduciríamos 39. Y añadimos ese paramento, ¿vale? Porque hay que ir definiéndolos por rectas o por planos, ¿vale? Primero introducimos este plano, la sombra que genera este plano sobre nuestro edificio. Una vez introducido este plano, iríamos al siguiente plano. ¿Vale? Entonces, con estos dos planos ya definiríamos la sombra que genera el edificio de sombra sobre nuestro edificio, porque estos dos planos ya no generan sombra, ¿vale? Porque los cubren estos dos principales. Pues entonces iríamos al siguiente. El siguiente, el azimut de B, 57. Pues iríamos, bueno, menos 57, porque es a la derecha. Menos 57. El azimut, bueno, en este caso sería C. El azimut de C, menos 29. Del punto 2, menos 29. La inclinación que tiene B, pues sacaríamos la distancia en el plano horizontal del observador al punto B y la altura, que es la misma. Pues iríamos aquí, 14,7681 y una elevación de 12 metros. Y obtendríamos la inclinación, 39. Ahora iríamos al punto C. El punto C, pues igual. Veis que es muy sencillo, bueno, es un poco laborioso, pero no es muy complicado de entender. El azimut con respecto a sur, desde nuestro edificio
al punto C son menos 29. Ay, perdonar que se me ha ido. Que ya lo hemos introducido. Lo que queríamos ver, la distancia. 26,005 y una altura de 12 metros. 26,005 y una altura de 12 metros. Y obtenemos el ángulo de elevación, que son 25. Entonces, esta sería la sombra que generaría el edificio que tenemos delante sobre toda la radiación solar al cabo del año. Vale, aquí vemos que en invierno, esto es de invierno, radiación solar de invierno hacia verano. ¿Vale? Como sabéis, en invierno pues el sol tiene menos elevación y en verano pues tiene más. Entonces, aquí se generaría este edificio. La verdad es que es bastante intuitivo, ¿no? Interpretar que esta va a ser la forma que va a tener la sombra que genere este edificio sobre el nuestro. Y así se introduciría una sombra exterior. Vale. Podemos interpretar pues de otra manera y hacer un ejemplo un poquito, bueno, no más complicado, pero para que veáis que cuando introducimos la sombra de este paramento, ¿no?, en el C3X, pues nosotros hemos definido todo el cerramiento de fachada principal, por ejemplo. Entonces, para introducir el patrón de sombra que afecta al cerramiento, tendríamos que hacerlo desde este punto, desde este punto intermedio, ¿vale? El punto intermedio de todo el cerramiento. Pero si lo que queremos es buscar el patrón de sombra que afecta a una ventana, pues ya no nos serviría el punto medio del cerramiento. Tendríamos que ir al punto medio de la ventana. Y entonces, desde el punto medio de la ventana, calcular la elevación hasta el punto A, el punto B y el punto C que nos está creando sombra, que ya no serían 12, sino que serían 10,73, y en planta sería lo mismo. Tendríamos que generarnos un punto y ubicar dónde está la ventana, y haríamos los cálculos con respecto a este punto. Entonces los azimut a punto A y punto B serían diferentes a los que hemos calculado desde el punto del punto intermedio del edificio. Bueno, vamos a seguir con un ejemplo un poquito más complicado, ¿vale? Vamos a partir de la base de que ya hemos definido el edificio que tenemos enfrente, pero resulta que nuestro edificio, aparte de tener este edificio enfrente, tiene un voladizo superior con una distancia de 5 metros. ¿Vale? En este caso, para definir esta sombra es un poquito más complicado, ¿vale? Pero nos basamos en el mismo fundamento, ¿vale? Entonces tendríamos el punto A, que sería este punto este punto que nos está creando sombra, y el punto B, que también nos está creando sombra. Vale, bueno, vamos a hacer primero el frontal y luego haremos estos laterales que también nos están creando sombra. Entonces, seguiremos con el mismo procedimiento, ¿vale? No voy a ir un poquito más rápido, que luego lo podéis parar vosotros, ¿vale? Y partiremos desde el punto central del edificio, como hemos calculado antes. Bueno, en este caso el azimut de A sería de menos 63,
y con una elevación que en este caso sería hasta este punto. Bueno, hasta el punto más alto, que sería este, el de aquí arriba. Ese sería nuestro punto A, que está a 3,20 metros de altura. Esto ya lo hemos introducido. Ahora, ¿a qué distancia estará en el plano horizontal el punto A y a qué altura? Pues nos crearíamos una línea auxiliar, 0,18, 3,22. Y obtenemos un ángulo de 16 de elevación. Pues aquí tendríamos 16. Ahora vamos a por el punto B. El punto B con respecto al sur, ahora ya en positivo, serían 63. Como es simétrico. Y aquí, bueno, aquí tendríamos 16, pero bueno, vamos a calcularlo. Porque al ser simétrico, 11,18 y elevación de 3,2. 11,18, 3,22. $16, lo que estábamos diciendo. 16. Vale. Vamos a parar un poco porque aquí, ¿qué es lo que sucede? Aquí nos aparecen 4 valores de azimut y 4 valores de inclinación. Si yo añadiese esta sombra que hemos creado, el programa interpreta que tengo un paramento. O sea, yo le he fijado los puntos superiores, las esquinas superiores del elemento, y él automáticamente interpreta que es un cerramiento que llega hasta el suelo. Entonces, por eso automáticamente te crea los mismos azimut, pero te dice que tiene una elevación 0. Por eso antes hemos definido el punto A que era este, el punto B que era este y el punto C que era este, cuando creamos el edificio. Y automáticamente ha interpretado que la sombra discurría hasta el suelo. En este caso, al ser un voladizo, nosotros le hemos definido estos puntos de aquí, de aquí arriba. Si yo no modificase nada e introdujese los valores tal cual los hemos metido, me crearía un paramento hasta el suelo. Pero en este caso la sombra que se genera es hacia arriba. ¿Vale? La parte de abajo de ese punto está libre, no se le ha generado una sombra. La que tenemos sombra sería la parte de arriba. Entonces, una manera fácil de hacerlo sería introducir aquí una inclinación de 90. ¿Vale? Que 90 es la máxima que tenemos. Si yo creo aquí una inclinación de 90, la sombra se me genera hacia arriba. ¿Veis? Entonces, esta parte de abajo sería la que estaría libre y aquí tendríamos el frontal de nuestro saliente en el edificio, digamos, de nuestra visera. Y todo lo que estuviese por arriba estaría en sombra. Esta sería la manera correcta. Vale, sería esta. Si la seleccionáis podéis modificarla. Esta es la que acabamos de generar. Si volvemos como estaba antes, que este valor es 0, modificar, veis que la sombra la tendríamos en la parte de abajo. Pero la manera correcta sería la sombra en la parte de arriba. Vale, bueno, esto ya se va apareciendo un poco. ¿Qué ocurre aquí? Que no solo nos genera sombra esta parte de aquí, ¿no? El voladizo frontal, sino
tenemos también unos laterales que nos van a generar sombra. ¿Cuál es la manera de hacerlo? Vale. Bueno, podemos empezar porque yo no sé hasta qué punto el programa C3X interpreta la orientación cuando le introduces un patrón de sombras. Entonces, si yo tengo esta orientación a sur, entonces, yo no sé si el programa interpreta que cuando nace el sol, ¿ves? O sea, el sur con respecto a nuestro propio edificio genera un ángulo de 90. Hasta que llega al azimut de 90, claro, aquí tengo una radiación solar, que yo no sé si el programa interpreta que como mi orientación es hacia sur, esta radiación que tenemos hacia la izquierda la omite. Yo normalmente cuando genero un patrón de sombras, como sé que por la orientación que tiene mi edificio, este de aquí y esta radiación de aquí no la voy a recibir, pues introduzco una sombra. ¿Vale? La manera sencilla, pues bueno, aquí tenemos que es un ángulo de menos 90 con respecto a sur, ¿no? Pues yo introduciría menos 135, que es de, bueno, por poner un valor, ¿vale? Yo pongo menos 135 y una elevación de 90, que llega sombra total. Y cuando llego al azimut de menos 90, que es donde está la línea de mi edificio, también le introduzco un valor de 90 y añado. Vale. Yo sé que por orientación mi edificio, esta radiación solar no la va a recibir. Pues yo introduzco esta sombra. Igual en el lado de este que en el lado de oeste. En el lado de oeste, igual. Yo sé que el sol, cuando esté a más de 90 grados de azimut con respecto al punto del observador, ya no va a recibir radiación solar. Como no sé si el programa internamente va a omitir esa radiación o no, yo la introduzco. Y la introduzco pues de la misma manera. Yo tengo que poner el azimut de 90, que es donde finaliza el plano donde recibe radiación solar, y por ejemplo una inclinación de 90, que es el total. Y pues como ya tengo este punto, pues le defino otro en 135. 135 y 90. Y añado. ¿Vale? Entonces el plano de mi edificio en principio solo recibiría esta parte central. ¿Vale? Tenemos la visera, la visera principal, el edificio de enfrente, y ahora tendríamos que definir los faldones laterales, ¿vale? Que aquí sí también se nos está generando una sombra. Entonces, para definir los laterales, pues nos crearíamos una extensión de nuestra fachada para localizar este punto. Y lo definiríamos como punto A y punto B. Un segundo. Y lo indicamos aquí para que se vea. Vale. En este caso tendríamos que definir esta parte de aquí. Pues nada, en el azimut de A ya sabemos que es 90, bueno, menos 90. Y la inclinación, pues habría que medir a qué distancia está en el plano horizontal este punto a 10 metros. Y la altura ya la tenemos, 3,22. Pues plano horizontal 10 metros, plano vertical 3,22 y tendríamos una inclinación de 18. Entonces, azimut menos 90, elevación 18. Menos 90
y 18. Ahora el punto que queremos localizar sería este de aquí, que correspondería al punto B, que lo hemos localizado antes. Antes ya lo hemos definido. Por lo tanto, cuando introduzcamos ese valor, se nos tendrá que ir a este punto. Pues vamos a proceder. Pues el punto B tiene un azimut de menos 63. Azimut menos 63. ¿A qué distancia está en el plano horizontal? 11,18. ¿Y a qué altitud? 3,22. 11,18, 3,22. Y tiene una inclinación de 16. Vale, lo que hemos dicho antes. Si diésemos añadir, se nos generaría la sombra para abajo. Como es un voladizo, tendríamos que introducirla para arriba. Y añadiríamos. Veis que se nos ha juntado lo que estábamos hablando antes. Se nos iría al punto de unión, que sería el punto B. En el otro lateral, pues exactamente lo mismo. Iríamos al punto C, que sería, y el D, por ejemplo. C y D. Y de la misma manera lo haríamos. Empezaríamos con el C, menos 63. Esto, a medida que cojáis un poco de práctica, se hace bastante fácil, ¿vale? Sí que es un poco jaleo de líneas, pero bueno, la distancia sobre la horizontal 11,18, sobre la vertical 3,22. Un ángulo de 16. ¿Vale? Entonces serían más 63 y 16. 63, 16. Bueno, borramos. Y en este sería más 90 para el punto D. Y esta distancia era 10, si no me equivoco. Pues distancia horizontal 10, vertical 3,22. Pues sería más 90 y 18. 90 y 18. Y la sombra hacia arriba. 90 y 90. Añadir. Y esta sería nuestro patrón de sombra de, por ejemplo, la fachada principal. ¿Vale? Ya podríamos asignarla. Y guardamos. ¿Vale? Ya nos aparecería aquí fachada principal. Y luego en la definición de la envolvente, pues le asignaríamos este patrón de sombras. Depende de la complejidad del edificio, las ventanas, bueno, depende también un poco del técnico, pues se podría ajustar un poco, si la fachada no es muy grande, asignarle el mismo patrón de sombras a un cerramiento que a la ventana, ¿no? Porque la verdad es que realizar este trabajo para cada una de las ventanas de una fachada es un poco laborioso, pero bueno, al final lo correcto sería hacerlo uno a uno todos los huecos y luego el de la fachada. Así que nada, bueno, espero haber podido ayudaros y nada, si tenéis alguna pregunta o cualquier cosa, me lo escribís en comentarios y nada, un saludo a todos. Muchas gracias.